Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de física y bueno, en esta ocasión voy a explicar el concepto de vector, ¿de acuerdo? Que dará lugar a otra serie de vídeos. Bien, bueno, ya tenemos entonces ahí en pantalla y lo primero que vamos a hacer es definir lo que es un vector. Y la primera definición que podríamos dar es que un vector es un segmento orientado. Es una definición un poco sencilla, un poco simple, pero en principio puede ser válida para definirlo. ¿De acuerdo? Ahí tenéis en el dibujo, que tenéis ahora mismo, que ya tenéis en pantalla, veis ahí un segmento que tiene un origen, ¿vale? Que sería, o es lo que podríamos llamar como punto de aplicación, que es la bolita roja, y después tendría un extremo, que es lo que corresponde con la punta de la flecha. ¿De acuerdo? Es un segmento, como veis, y el cual se encuentra orientado. Pero para poder definirlo, para poder dar más datos sobre este vector, hay que dar más características sobre él, ¿de acuerdo? Para que quede definido y para que quede concretado. ¿Cuáles son las características que definen a un vector? Un vector vendrá definido por su módulo. ¿Qué es el módulo? El módulo se refiere a la magnitud, el valor, la longitud, por así decirlo, de ese segmento, la intensidad que tiene ese segmento, ¿de acuerdo? Es un número positivo y por lo tanto siempre será mayor que 0. He hablado de que el módulo es la longitud del segmento, pero no siempre las dimensiones del vector van a ser longitudes. Podemos hablar de fuerza, hablar de volumen, en fin, no tiene evidentemente el hecho de que aplique, que diga que es la longitud del vector, nada tiene que ver con que siempre se emplee esa magnitud. Bien, después vendría el concepto, otra característica que tiene el vector sería la dirección. ¿Qué es la dirección? Bien, la dirección va a ser la recta que contenga a ese segmento. Pero claro, la recta hay que indicarla, hay que dar algún dato sobre esa recta. Entonces, en el plano la dirección vendrá determinada por el ángulo que forma un eje que hemos tomado como de referencia y evidentemente nuestra recta en la cual se encuentra el segmento. Siempre el ángulo en el sentido contrario a las agujas, al movimiento de las agujas del reloj. ¿De acuerdo? Ahí tenéis en la figura cuál sería bueno, pues el ángulo de referencia que permite delimitar la dirección del vector. Y después tendríamos lo que sería otra característica, sería el sentido. ¿El sentido qué es? El sentido es la orientación de la flecha, ¿de acuerdo? La dirección es la recta, ¿de acuerdo? Que, como os dije antes, incluye a un segmento orientado. Pues muy bien, en función de hacia dónde se encuentre la flecha, ese sería el segmento, ese sería el sentido del vector. Así, por ejemplo, en el caso de que estemos hablando de un vector fuerza, el extremo indicaría el empuje, hacia dónde se produce el empuje. Si estamos hablando de velocidad, el extremo del segmento indicaría el movimiento que tiene ese móvil en concreto, ¿vale? Bien, tengo que deciros también que hay magnitudes vectoriales que van a ser independientes de la localización del vector. En este sentido, podemos diferenciar dos tipos de vectores: vectores deslizantes y vectores libres. ¿Qué es uno y qué es otro? Bien, aquellas magnitudes vectoriales que exigen que no cambie la recta en la cual se apoya, estaríamos hablando de un vector deslizante. Y aquellas otras en las cuales solamente importa el módulo, la dirección y el sentido, independientemente del punto de aplicación, estaríamos hablando de un vector libre. ¿De acuerdo? Esta es diferencia entre un vector libre y un vector deslizante. En el vector deslizante se exige que no cambie la recta en la cual se está apoyando el vector, y en el vector libre únicamente decir que solamente interesa el módulo, dirección y sentido, independientemente del lugar de aplicación. ¿De acuerdo? Siguiendo con conceptos sobre vectores, puedo hablaros ahora, o puedo definiros el concepto de vectores opuestos. Son aquellos que tienen mismo módulo, que tienen misma dirección, pero que tienen sentidos contrarios. Si uno, imaginaos que se representa por la letra B, el otro va a representarse por la letra menos B. ¿De acuerdo? Son dos vectores iguales en módulo, iguales en dirección, pero con sentidos contrarios. También podemos definir, entonces,
cuando dos vectores van a ser iguales o cuando dos vectores van a ser equivalentes, tal como tenéis ahí en el dibujo. En el dibujo de la izquierda tenéis dos vectores iguales. ¿Por qué? Bueno, pues dos vectores iguales son aquellos que tienen el mismo módulo, la misma dirección o el mismo sentido. O bien también lo podríais definir de otra manera. Podríais definir que si cogiésemos uno de los dos vectores y lo transportásemos sobre el otro, si ambos coinciden, es que se trata de vectores iguales o vectores equivalentes. Fijaos que en la gráfica de la derecha tenéis el concepto que os dije antes de vectores opuestos, que son dos vectores iguales en módulo y dirección, pero de sentido contrario. Ahí tenéis uno, el ejemplo de, yo os ponía antes el vector B y el vector menos B. Ahí tenéis el vector B y el vector menos A, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Concepto, por lo tanto, de cuando dos vectores son iguales y cuando dos vectores son opuestos. En física veréis que va a ser necesario en muchas ocasiones tener que representar los vectores gráficamente para poder orientarnos y para podernos hacernos una idea de qué es lo que con qué estamos trabajando. Pero tal como hemos definido hasta ahora los vectores, operar con ellos, es decir, sumar, restar, multiplicar o dividir, es complicado. Se hace necesario o se va a hacer necesario que empleemos algunos datos más sobre los vectores para poder realizar las operaciones que os acabo de decir. Y estos nuevos datos que vamos a obtener a partir de los vectores es lo que se llama las coordenadas de un vector, tal como estáis viendo ya en el gráfico. Las coordenadas de un vector van a ser aquellos puntos que definen perfectamente cuál es el origen y cuál es el extremo de un vector, ¿de acuerdo? Cuando únicamente nos den un par de números, que van a ser el par de coordenadas, se toma como eje de referencias el punto 0, 0, ¿de acuerdo? Ahí tenéis, por lo tanto, en la figura superior, ahí tenéis un vector que viene definido por dos componentes, la componente X y la componente Y. La componente X es la proyección del vector sobre el eje de las X, mientras que el componente Y es la proyección del vector sobre el eje de las Y, ¿de acuerdo? Componente X y componente Y. Esta es una forma en que tenemos de darnos las características numéricas, si queréis, del vector, pero también podemos hacerlo a la inversa, valiéndonos de otras ciencias, como puede ser la trigonometría. Suponer que nos dan el módulo de un vector, ¿de acuerdo? Y nos dan el ángulo que forma ese vector con respecto a, por ejemplo, el eje de las X. Yo en esas condiciones, o con esos datos, estoy en condiciones de conocer cuáles son tanto la componente X como la componente Y, tal como tenéis ahí en el dibujo. ¿Cómo lo consigo? Bueno, pues yo sé que la componente X, desde el punto de vista de la trigonometría, equivale o sería el coseno. Por lo tanto, el componente X va a ser igual al módulo del vector, en este caso por el coseno del ángulo. Y lo mismo ocurre con la componente Y, pero hablando de seno, tal como tenéis también ahí en el dibujo. La componente Y sería igual al módulo del vector, que es el dato que nos dan, por el seno del ángulo que forma, que también nos lo daría, ¿de acuerdo? O sea, podemos obtener las coordenadas bien de dos maneras, o bien directamente si nos dan el par de números, ¿de acuerdo? El par de números, pues que a partir de ese par de números puedo determinar lógicamente el módulo del vector, o bien conociendo el módulo del vector y con la trigonometría puedo conocer cada una de sus dos componentes, la componente X y la componente Y, teniendo en cuenta el coseno y teniendo en cuenta el seno. Como digo, tal como tenéis ahí en el dibujo que está ahora mismo en vuestra pantalla. Bien, y también deciros, bueno, que las componentes de un vector no tienen siempre por qué ser positivas, pueden ser negativas, pueden ser las dos negativas o puede ser una negativa y una positiva. Ahí tenéis dos ejemplos. En esas dos gráficas que tenéis ahí delante, en el primer caso veis que una es positiva, sería la componente Y, ¿de acuerdo? Porque se encuentra sobre la parte positiva del eje Y, mientras que la componente X sería negativa porque se encuentra sobre la parte negativa del eje X. Y en cambio en la siguiente figura, en la figura ya de la derecha, ahí tenéis las dos componentes negativas porque se encuentran en las partes negativas de los ejes de coordenadas, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es entonces el concepto de vector y algunas de vector, como digo, y algunos datos más, ¿vale? Si tenéis alguna duda, comentádmela, ¿de acuerdo? Y como siempre, bueno, pues muchas gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.